Hoy vamos a explorar un misterio fascinante que ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. ¿Sabías que existe una teoría basada en profundos estudios teológicos y bíblicos que dice que Caín puede no ser en realidad el hijo de Adán? Pero debes preguntarte cómo sería esto posible si solo existieran Adán y Eva al principio del mundo, tal como lo conocemos. La historia de Caín, tradicionalmente conocido como el hijo de Adán y Eva, puede no ser tan simple como se nos ha enseñado. Este viaje nos llevará a través de interpretaciones bíblicas y teológicas que sugieren que Caín podría no ser biológicamente hijo de Adán. ¿Qué indicios ocultos en las Escrituras sugieren que Caín podría no ser hijo biológico de Adán? La Biblia está llena de simbolismos y metáforas, lo que a veces dificulta la interpretación literal de sus textos. La historia de Caín y Abel, narrada en el libro de Génesis, es una de esas historias cargadas de significado. Caín, conocido por ser el primer asesino, ha sido un personaje enigmático que ha suscitado muchas preguntas. Pero, ¿y si Caín no fuera realmente hijo de Adán? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la historia bíblica? Pero antes de continuar con esta revelación, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y Telegram. La palabra de Dios, cuando se comparte, multiplica tus bendiciones y toca los corazones con la luz de Cristo. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La cuestión de la paternidad de Caín no es nueva. A lo largo de los siglos, varios teólogos y estudiosos han sugerido diferentes interpretaciones. Algunos creen que hay pistas escondidas en los textos bíblicos que apuntan a una verdad más compleja. La clave está en examinar estos textos con una mente abierta y un corazón dispuesto a descubrir la verdad. Nuestro viaje comienza aquí, con una pregunta simple pero poderosa. ¿Es posible que Caín no fuera hijo de Adán? Para responder a esta pregunta, debemos mirar más allá de las interpretaciones tradicionales y considerar la posibilidad de que la Biblia nos esté contando una historia más profunda y matizada. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este misterio bíblico. Para comprender completamente la posible paternidad de Caín, primero debemos establecer el contexto de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis narra la creación del mundo, la humanidad y los eventos que llevaron a la caída del hombre. Adán y Eva son presentados como los primeros seres humanos creados directamente por Dios y colocados en el jardín del Edén. En Génesis, capítulo 3, se describe la tentación y caída de Adán y Eva. La serpiente, descrita como el más astuto de los animales, engaña a Eva para que coma del fruto prohibido. Este evento marca el inicio de la humanidad en el pecado y la separación de Dios. Pero, ¿quién es realmente esta serpiente y cuál es su papel en la historia de Caín? La serpiente en el Edén no es simplemente un animal. Según muchos estudiosos, representa a Satanás, el adversario de Dios. Esta interpretación se basa en pasajes como Apocalipsis 22, que se refiere a el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esta conexión sugiere que la serpiente en el Edén tenía una naturaleza más compleja y maligna de lo que parece a simple vista. Comprender el papel de la serpiente es crucial para nuestra exploración del misterio de Caín. Si la serpiente es Satanás, entonces su interacción con Eva podría tener implicaciones profundas para la paternidad de Caín. A medida que avancemos, veremos cómo esta conexión puede arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de Caín y su lugar en la historia bíblica.
La serpiente del Edén es uno de los personajes más intrigantes y debatidos de la Biblia. En Génesis 3:1 se nos dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Esta descripción sugiere que la serpiente tenía una inteligencia y astucia superiores a las de los demás animales. Pero, ¿qué más sabemos de esta criatura? La serpiente, antes de ser maldecida por Dios, no era como las serpientes que conocemos hoy en día. En Génesis 3:14, Dios dice: «Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Esto indica que la serpiente originalmente tenía una forma diferente, posiblemente más humanoide, que le permitía interactuar con Eva de manera más directa. Esta transformación de la serpiente de una criatura erguida a una que se arrastra por el suelo simboliza la caída de Satanás. En Apocalipsis 12:9 se refiere a el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este pasaje refuerza la idea de que la serpiente del Edén es una manifestación de Satanás, quien fue degradado como resultado de su rebelión contra Dios. La identificación de la serpiente como Satanás nos lleva a considerar la naturaleza de su interacción con Eva. Si la serpiente tenía una forma humanoide y era capaz de conversar con Eva, esto sugiere una relación más íntima y compleja. Este punto es fundamental para nuestra investigación sobre la posible paternidad de Caín, ya que abre la puerta a nuevas interpretaciones de los eventos en el jardín del Edén. Profundizando en la naturaleza de la serpiente, encontramos que su descripción en Génesis no es la de un simple animal. La serpiente tenía una capacidad de persuasión y un intelecto que la hacía única entre las criaturas del Edén. Este detalle es clave para entender su papel en la historia de Adán, Eva y Caín. En 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo escribe: «Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados». Aquí, Pablo subraya la astucia de la serpiente, comparándola con el engaño que puede apartar a los creyentes de la pureza de Cristo. Esta astucia es un rasgo que no se encuentra en los animales comunes, lo que refuerza la idea de una serpiente con características especiales. La capacidad de la serpiente para hablar con Eva y engañarla sugiere que era una criatura con habilidades extraordinarias. En ningún otro lugar de la Biblia vemos a animales hablando con humanos de manera tan directa y consciente. Esto apoya la teoría de que la serpiente era una manifestación de Satanás, quien tenía la intención de corromper la creación de Dios desde el principio. Considerando estos factores, es posible que la serpiente tuviera una forma humanoide antes de ser maldecida. Esta forma le habría permitido interactuar con Eva de una manera más íntima y convincente. Esta cercanía y la capacidad de hablar directamente con Eva son elementos cruciales para entender la naturaleza de la tentación y el pecado original, que es el punto de partida para explorar la verdadera paternidad de Caín. La conversación entre Eva y la serpiente es uno de los momentos más cruciales en la narrativa del Génesis. En Génesis 3:1-5, la serpiente se acerca a Eva y le pregunta: «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?». Esta pregunta es el comienzo de una manipulación sutil que lleva a Eva a dudar de las palabras de Dios. Eva responde a la serpiente explicando que pueden comer de todos los árboles excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque morirán si lo hacen. La serpiente replica con una mentira: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Esta declaración despierta en Eva un deseo de conocimiento y poder que la lleva a desobedecer a Dios. La habilidad de la serpiente para comunicarse de manera tan persuasiva y engañosa destaca su naturaleza maligna.
Eva no sospecha nada raro en la conversación, lo que sugiere que la serpiente tenía una apariencia y un comportamiento que no le resultaban extraños. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este engaño es fundamental para entender la caída del hombre y las consecuencias que siguieron. El diálogo entre Eva y la serpiente sienta las bases para la introducción del pecado en el mundo. La desobediencia de Eva y Adán resultó en la maldición de la humanidad y de la propia serpiente. Este evento también abre la puerta a preguntas sobre las relaciones y las consecuencias de las acciones en el jardín del Edén, especialmente en lo que respecta a la concepción de Caín. Después del pecado de Adán y Eva, Dios pronuncia una maldición sobre la serpiente en Génesis 3:14. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Este versículo indica que la serpiente sufrió una transformación drástica como resultado de su engaño. La serpiente, que antes era capaz de caminar y conversar con Eva, ahora debía arrastrarse sobre su vientre. Este castigo físico simboliza su degradación y humillación. La serpiente, que había sido astuta y elevada entre los animales, fue reducida a una existencia baja y humillante. Este cambio en su forma física también subraya la gravedad de su pecado y su papel en la caída de la humanidad. El castigo de la serpiente también tiene implicaciones espirituales. En Génesis 3:15, Dios dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo profetiza la lucha continua entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, anticipando la batalla entre el bien y el mal a lo largo de la historia. La maldición de la serpiente establece el escenario para la confrontación futura entre las fuerzas del bien y del mal. Esta enemistad y lucha perpetua son elementos centrales en la narrativa bíblica y nos llevan a considerar cómo Caín encaja en este conflicto. ¿Podría ser Caín parte de la descendencia de la serpiente, destinado a representar el mal en la historia humana? La identificación de la serpiente del Edén como Satanás se refuerza en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 12:9 se menciona: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este pasaje conecta directamente a la serpiente con Satanás, el enemigo de Dios. En Apocalipsis 20:2 se dice: «Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años». Esta referencia no deja dudas sobre la verdadera identidad de la serpiente. La serpiente antigua es Satanás, quien ha estado trabajando contra los propósitos de Dios desde el principio. Esta conexión nos ayuda a comprender mejor la naturaleza del engaño en el Edén y las intenciones de la serpiente.
La identificación de la serpiente como Satanás también proporciona contexto para la lucha espiritual que continúa hasta hoy. La serpiente no era un mero animal, sino una manifestación del mal en su forma más pura. Este entendimiento profundiza nuestra apreciación de la gravedad del pecado original y las repercusiones que tuvo para la humanidad. Al considerar a Caín dentro de este marco, podemos comenzar a ver cómo su historia se entrelaza con la narrativa de la lucha entre el bien y el mal. Si Caín es descendiente de la serpiente, entonces su vida y acciones pueden ser vistas como una manifestación de esta batalla espiritual en la tierra. Esto añade una capa adicional de significado a su papel en la Biblia y nos invita a reexaminar su historia con una nueva perspectiva. Antes de la maldición, la serpiente en el jardín del Edén puede haber tenido una forma muy diferente de la que conocemos hoy. Génesis 3:14 sugiere que originalmente no se arrastraba, lo que ha llevado a algunos a especular que tenía una forma más humanoide. Esta posibilidad nos lleva a explorar la naturaleza exacta de la serpiente y su interacción con Eva. Una criatura humanoide habría podido interactuar con Eva de manera más directa y convincente. La capacidad de la serpiente para hablar y engañar a Eva indica un nivel de inteligencia y astucia que no encontramos en los animales comunes. Esto sugiere que la serpiente, en su forma original, tenía características que la hacían única entre las criaturas del Edén. La transformación de la serpiente en una criatura que se arrastra puede simbolizar su degradación de una posición de poder y influencia a una existencia humillante. Esta caída refleja la propia caída de Satanás, quien fue expulsado del cielo y reducido a una existencia de engaño y destrucción en la tierra. La maldición de la serpiente puede ser vista como un reflejo de la caída de Satanás y su continuo conflicto con Dios. Entender la serpiente como una criatura humanoide nos ayuda a contextualizar mejor la naturaleza de su tentación y el pecado de Eva. Si la serpiente tenía una forma similar a la humana, su interacción con Eva habría sido más íntima y persuasiva. Esto añade profundidad a nuestra comprensión del pecado original y las consecuencias que tuvo para la humanidad, especialmente en lo que respecta a la descendencia de Caín. La idea de que Eva pudiera haber tenido una relación más íntima con la serpiente es una teoría controvertida pero fascinante. En Génesis 3:13, Eva admite: «La serpiente me engañó y comí». Este engaño llevó a la caída, pero algunos interpretan que el engaño pudo haber sido más que simplemente comer el fruto prohibido. ¿Podría haber habido una relación más profunda y física entre Eva y la serpiente? Para explorar esta posibilidad, debemos considerar la naturaleza de la serpiente y su capacidad para interactuar con Eva. Si la serpiente tenía una forma humanoide y podía comunicarse de manera tan persuasiva, es plausible que pudiera haber una relación más íntima. Esto no solo explicaría la intensidad del engaño, sino también las consecuencias más graves del pecado. La teoría de una relación íntima también se basa en el simbolismo de la serpiente como Satanás. Satanás es conocido por su deseo de corromper y destruir la obra de Dios. Una relación física con Eva habría sido una forma de corromper directamente la creación de Dios, introduciendo el pecado de manera más profunda en la humanidad. Esto añade una capa adicional de complejidad a la historia de la caída. Considerar esta posibilidad nos lleva a replantear la narrativa tradicional de Génesis. Si Eva tuvo una relación íntima con la serpiente, entonces la concepción de Caín podría haber sido el resultado de esta unión. Esto tendría profundas implicaciones para nuestra comprensión de Caín y su lugar en la historia bíblica. Esta teoría, aunque controvertida,
ofrece una explicación alternativa que desafía las interpretaciones convencionales y nos invita a explorar nuevas perspectivas. Las teorías sobre la verdadera descendencia de Caín han sido objeto de debate durante siglos. Una de las teorías más controvertidas sugiere que Caín no era hijo biológico de Adán, sino de la serpiente. Esta interpretación se basa en la lectura detallada de las Escrituras y en la consideración de las implicaciones simbólicas y literales de los textos bíblicos. En 1 Juan 3:12 se dice: «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». Esta referencia ha llevado a algunos a interpretar que Caín era literalmente del maligno, es decir, de la serpiente. Si aceptamos que la serpiente es una manifestación de Satanás, entonces Caín podría ser visto como su descendencia directa. Esto explicaría su naturaleza violenta y rebelde, contrastante con la de Abel. Otra evidencia se encuentra en la distinción que Dios hace entre las simientes en Génesis 3:15. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». La idea de dos linajes distintos, uno de la serpiente y otro de la mujer, sugiere una separación clara entre los descendientes del bien y del mal. Esta separación podría estar reflejada en la diferencia entre Caín y Abel, con Caín representando la simiente de la serpiente. Explorar estas teorías nos lleva a cuestionar las narrativas tradicionales y a considerar la posibilidad de una historia más compleja. Si Caín es descendiente de la serpiente, entonces su papel en la Biblia adquiere un nuevo significado. Representa la lucha continua entre el bien y el mal, una lucha que comenzó en el jardín del Edén y continúa hasta nuestros días. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre las profundas implicaciones de las Escrituras y a buscar una comprensión más completa de la historia bíblica. A lo largo de la historia, las Escrituras han sido objeto de múltiples interpretaciones, algunas de las cuales desafían las creencias tradicionales. La historia de Caín y Abel no es una excepción. Examinar estas interpretaciones alternativas puede arrojar nueva luz sobre la verdadera paternidad de Caín y el significado de su vida y acciones. Algunas interpretaciones sugieren que el pecado original no se limitó simplemente a la desobediencia de comer el fruto prohibido, sino que involucró un acto más profundo de traición. Según esta perspectiva, Eva no solo fue engañada por la serpiente, sino que tuvo una relación más íntima con ella, lo que resultó en el nacimiento de Caín. Este punto de vista desafía la narrativa convencional y sugiere una conexión más directa entre Caín y el mal. Otro enfoque alternativo es considerar la posibilidad de que la simiente, mencionada en Génesis 3:15, no sea solo simbólica, sino literal. Este versículo habla de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, lo que podría implicar una descendencia física. Si Caín es la simiente de la serpiente, entonces su naturaleza violenta y su comportamiento homicida tienen un origen claro y específico. Estas interpretaciones no son solo especulaciones sin fundamento. Están respaldadas por una lectura cuidadosa y contextual de las Escrituras. Examinar estas teorías nos permite explorar el texto bíblico de manera más profunda y considerar la posibilidad de que la historia de Caín y Abel sea mucho más compleja y rica en significado de lo que hemos entendido tradicionalmente. La idea de que el verdadero pecado de Eva fue el adulterio es una de las teorías más controvertidas, pero intrigantes. Según esta interpretación, Eva no solo desobedeció a Dios al comer del fruto prohibido, sino que también tuvo una relación íntima con la serpiente.
Esta teoría se basa en la naturaleza del engaño y las consecuencias específicas del pecado. En Génesis 3:7, después de comer el fruto, se dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La reacción de Adán y Eva de cubrirse sus órganos reproductores sugiere que su pecado estaba relacionado con la sexualidad. Esta respuesta es significativa porque si el pecado hubiera sido solo comer el fruto, cubrirse las partes íntimas no tendría sentido. La teoría del adulterio también se apoya en la maldición de Dios en Génesis 3:16, donde dice a Eva: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Este castigo específico dirigido a los órganos reproductores de Eva sugiere una transgresión relacionada con la sexualidad. Dios castiga directamente la parte del cuerpo que Eva utilizó en su pecado, lo que refuerza la teoría del adulterio. Considerar esta perspectiva nos lleva a replantear la naturaleza del pecado original y sus consecuencias. Si el pecado de Eva fue adulterio con la serpiente, entonces Caín, nacido de esta unión, no sería hijo de Adán. Esto explicaría su naturaleza violenta y su distanciamiento de la línea de Adán. Esta interpretación, aunque controvertida, ofrece una explicación coherente de las Escrituras y nos invita a explorar más profundamente el significado del pecado original. Una de las reacciones inmediatas de Adán y Eva después de comer del fruto prohibido fue cubrirse sus órganos reproductores. En Génesis 3:7 se dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este acto de cubrirse indica una nueva conciencia de su desnudez y una vergüenza específica relacionada con sus cuerpos. La elección de cubrir sus órganos reproductores en lugar de otras partes del cuerpo sugiere que el pecado cometido tenía una conexión directa con la sexualidad. Si el pecado hubiera sido simplemente comer el fruto, podríamos esperar que se cubrieran la boca o las manos. En cambio, su respuesta inmediata fue ocultar las partes de su cuerpo que estarían involucradas en un acto sexual, lo que refuerza la teoría del adulterio. Esta reacción también puede ser vista como un reconocimiento de que algo profundo y significativo había cambiado en su relación con Dios y entre ellos mismos. La vergüenza que sintieron indica una ruptura en la pureza e inocencia que habían conocido antes del pecado. Esta nueva conciencia de su desnudez y su necesidad de cubrirse sugiere una transgresión que afectó profundamente su naturaleza humana. El acto de cubrirse también tiene implicaciones simbólicas. En muchas culturas, la desnudez está asociada con la vulnerabilidad y la inocencia, mientras que la vestimenta simboliza protección y separación del pecado. Al cubrirse, Adán y Eva estaban intentando ocultar su transgresión y sus consecuencias. Este acto de cubrirse marca el comienzo de una nueva fase en la historia humana, donde la vergüenza y el pecado se convierten en parte integral de la experiencia humana. En Génesis 3:15, Dios pronuncia una segunda parte de la maldición sobre la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es crucial para entender la profundidad de la maldición y sus implicaciones para la humanidad. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer representan dos linajes que estarán en constante conflicto. Este conflicto no es solo físico, sino también espiritual y moral. La simiente de la mujer se refiere a la descendencia que seguirá los caminos de Dios, mientras que la simiente de la serpiente representa a aquellos que seguirán el camino del mal encabezado por Satanás.
Este versículo establece la batalla entre el bien y el mal que continúa a lo largo de la historia bíblica. La enemistad entre las simientes se manifiesta en la historia de Caín y Abel. Abel, siendo justo, es asesinado por Caín, quien representa la simiente del mal. Esta dinámica de conflicto y violencia entre los descendientes de Adán y los de la serpiente es una constante en la narrativa bíblica. La muerte de Abel a manos de Caín es un reflejo temprano de esta lucha predestinada. La segunda parte de la maldición también tiene un componente profético. La referencia a que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente es vista por muchos teólogos como una anticipación de la victoria final de Cristo sobre Satanás. Jesús, descendiente de la mujer, derrota a Satanás a través de su muerte y resurrección, cumpliendo esta profecía. Así, la enemistad entre las simientes tiene un final redentor, donde el bien triunfa sobre el mal. La enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, mencionada en Génesis 3:15, es una parte integral de la narrativa bíblica. Este versículo no solo predice un conflicto continuo, sino que también establece el contexto para entender las luchas espirituales y morales que se desarrollan a lo largo de la Biblia. La enemistad entre estas dos simientes es un tema recurrente que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la humanidad y su relación con el mal. La simiente de la serpiente representa a aquellos que siguen el camino del mal, influenciados por Satanás. Caín es visto como el primer representante de esta simiente. Su naturaleza violenta y su disposición a cometer asesinato reflejan las características de la serpiente, su supuesto progenitor. Este conflicto se materializa en el acto de Caín al matar a Abel, simbolizando la lucha entre el bien y el mal desde los primeros días de la humanidad. Por otro lado, la simiente de la mujer representa a aquellos que buscan vivir en obediencia a Dios. Abel es el primer mártir de esta simiente. Su sacrificio y muerte a manos de Caín son un testimonio de la lucha que enfrentarán los justos a lo largo de la historia. Esta enemistad no solo es física, sino también espiritual, reflejando la batalla interna y externa que los humanos deben enfrentar en su relación con Dios y con el mal. La enemistad entre las simientes también tiene una dimensión escatológica. La promesa de que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente es una profecía de la derrota final de Satanás. A lo largo de la Biblia, vemos cómo esta lucha se desarrolla, culminando en la victoria de Cristo sobre el mal. Este versículo, por tanto, no solo describe una realidad presente, sino que también ofrece una esperanza futura de redención y triunfo sobre el mal. La palabra simiente en la Biblia tiene un significado profundo y multifacético. En hebreo, la palabra utilizada es sera, mientras que en griego es sperma. Ambas palabras pueden referirse a la descendencia biológica, pero también tienen connotaciones más amplias, que abarcan la continuidad de un linaje y el legado espiritual. Esta dualidad de significado es crucial para comprender la enemistad mencionada en Génesis 3:15. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer no solo se refiere a sus descendientes físicos, sino también a aquellos que siguen sus respectivos caminos espirituales. Los descendientes de la serpiente son aquellos que viven en rebelión contra Dios, mientras que la simiente de la mujer representa a los que buscan vivir en obediencia a Dios. Esta distinción es fundamental para entender la lucha continua entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. En el caso de Caín, su comportamiento y acciones sugieren que él es parte de la simiente de la serpiente. Su naturaleza violenta y su rechazo de la justicia divina son indicativos de una descendencia que está en enemistad con Dios.
Esta interpretación se ve reforzada por las descripciones de Caín en las Escrituras, donde se le presenta como alguien que actúa de acuerdo con los deseos del maligno. La palabra simiente también implica una conexión genética y espiritual. Al considerar a Caín como parte de la simiente de la serpiente, estamos reconociendo tanto su linaje biológico como su alineación espiritual con el mal. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de las implicaciones de sus acciones y su lugar en la historia bíblica. La enemistad entre las simientes es, por tanto, una batalla que se libra en múltiples niveles, afectando tanto la descendencia física como el legado espiritual de la humanidad. El castigo de Dios a Eva después de la caída se centra en sus órganos reproductores, lo cual tiene un significado profundo y simbólico. En Génesis 3:16, Dios dice a Eva: «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos». Este castigo específico sugiere que el pecado de Eva estaba relacionado directamente con su sexualidad y su capacidad de procreación. La severidad del castigo refleja la gravedad del pecado. Antes de la caída, la reproducción habría sido una experiencia libre de dolor y sufrimiento. Sin embargo, debido a su transgresión, Eva y todas las mujeres después de ella experimentarían dolor en el parto. Este castigo no solo es físico, sino que también lleva consigo un recordatorio constante de la desobediencia a Dios y sus consecuencias. El enfoque en los órganos reproductores también puede interpretarse como una indicación de la naturaleza del pecado. Si consideramos la teoría de que Eva tuvo una relación íntima con la serpiente, entonces el castigo específico a su cuerpo tiene sentido. Dios está castigando la parte de su cuerpo que fue utilizada en la transgresión, subrayando la conexión entre el pecado y la reproducción. Este castigo también tiene implicaciones para la descendencia de Eva. Cada nacimiento doloroso es un recordatorio de la caída y el pecado original. Sin embargo, también hay una promesa de redención en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer eventualmente triunfará sobre la serpiente. Así, el castigo de Eva está entrelazado con una esperanza futura de redención y restauración, que es un tema recurrente a lo largo de la narrativa bíblica. El cambio de nombre de Eva después de la caída es un detalle significativo en la narrativa bíblica. En Génesis 3:20 se dice: «Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes». Antes de esto, Eva era conocida simplemente como varona, un término que subraya su creación a partir del hombre. Este cambio de nombre refleja una nueva realidad y un reconocimiento de su papel en la historia de la humanidad. El nombre Eva significa vida o dadora de vida, lo que subraya su papel fundamental en la procreación y la continuidad de la humanidad. Este nombre es particularmente significativo dado el contexto de la caída y el castigo que Eva recibe. A pesar de su pecado, ella sigue siendo la madre de todos los vivientes y su capacidad de dar vida es central en la narrativa de redención y esperanza futura. El cambio de nombre también puede ser visto como un acto de reafirmación por parte de Adán. Al darle un nuevo nombre, Adán está reconociendo la nueva realidad de su existencia post-caída y el papel crucial de Eva en esa nueva realidad. Este acto también subraya la importancia de los nombres en la Biblia, que a menudo reflejan el carácter y el destino de las personas. El nuevo nombre de Eva es un recordatorio constante de la promesa de redención. Aunque Eva fue instrumental en la caída, también será a través de su descendencia que vendrá la salvación. Este cambio de nombre encapsula tanto el dolor de la caída como la esperanza de la redención futura, proporcionando un puente entre el pasado y el futuro en la narrativa bíblica. El título de Eva como
madre de todos los vivientes, tiene un significado profundo y multifacético. En Génesis 3:20 se menciona: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Este título refleja no solo su papel biológico como la primera mujer y madre de la humanidad, sino también su papel simbólico en la narrativa de la redención. Como madre de todos los vivientes, Eva es la progenitora de la humanidad, y su historia está inextricablemente ligada a la de sus descendientes. Su papel como madre es un recordatorio constante de la fragilidad humana y la necesidad de redención. Cada nacimiento y vida nueva es una continuación de la historia iniciada por Eva y Adán, una historia marcada por la caída, pero también por la promesa de restauración. El título también subraya la importancia de la maternidad en la Biblia. La capacidad de dar vida es vista como una bendición y una responsabilidad. A pesar de su pecado, Eva sigue siendo la dadora de vida, y su papel en la procreación es central para el cumplimiento de la promesa de Dios de redención a través de su descendencia. Esta paradoja de ser al mismo tiempo una figura de caída y de esperanza es una tensión central en la narrativa bíblica. Además, este título tiene implicaciones teológicas profundas. Como madre de todos los vivientes, Eva es un símbolo de la humanidad en su totalidad. Su historia refleja la experiencia humana de pecado y redención, de pérdida y esperanza. A través de su linaje, vemos la lucha continua entre el bien y el mal, y la promesa de una victoria final a través de la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Este título, por lo tanto, encapsula la complejidad y la riqueza de la historia bíblica. La relación entre Adán y Caín es una de las más complejas y cargadas de la Biblia. En Génesis 4, vemos cómo Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Sin embargo, la narrativa sugiere una tensión subyacente entre Adán y Caín, especialmente después del asesinato de Abel. Esta tensión puede interpretarse como un rechazo implícito de Adán hacia Caín, basado en la posibilidad de que Caín no fuera su hijo biológico. En Génesis 4:1, Eva dice: «He adquirido varón por voluntad de Jehová», lo que podría interpretarse como una declaración ambigua sobre la paternidad de Caín. La ausencia de una referencia directa a Adán como padre de Caín en este versículo ha llevado a algunos a especular que Caín podría ser hijo de la serpiente. Esta interpretación sugiere que Adán, consciente de esta posibilidad, mantenía una distancia emocional de Caín. El rechazo de Adán a Caín se ve también en el comportamiento de Caín. Su naturaleza violenta y su incapacidad para vivir según los preceptos de Dios contrastan fuertemente con lo que esperaríamos de un hijo de Adán, quien fue creado a imagen de Dios. Esta diferencia en comportamiento y carácter sugiere una desconexión que podría ser explicada por una paternidad diferente. El destino de Caín, marcado por el asesinato de su hermano y su posterior exilio, refuerza la idea de que su lugar en la familia y en la historia bíblica es problemático. La marca de Caín y su vida errante son indicios de una existencia separada de la bendición y la promesa que caracterizan a la descendencia de Adán. Este rechazo implícito por parte de Adán subraya la complejidad de la narrativa y nos invita a reconsiderar las dinámicas familiares y las implicaciones teológicas de la historia de Caín. La afirmación de que Caín es del maligno proviene de 1 Juan 3:12, donde se dice: «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas». Este versículo sugiere una naturaleza inherentemente maligna en Caín, diferente de la de su hermano Abel. La expresión del maligno implica una conexión más profunda y oscura, posiblemente una descendencia directa del mal.
Esta interpretación abre la puerta a la posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán, sino de la serpiente, que es identificada como Satanás. Si Caín es hijo del maligno, esto explicaría su naturaleza violenta y su incapacidad para vivir según los principios de Dios. Su vida está marcada por el pecado y la rebelión, características asociadas con la descendencia del maligno. La diferencia entre Caín y Abel es notable no solo en sus acciones, sino también en su carácter. Abel es descrito como justo y obediente, ofreciendo un sacrificio aceptable a Dios. Caín, en contraste, es celoso, violento y desobediente. Esta polaridad entre los dos hermanos refuerza la idea de que representan dos linajes distintos, uno alineado con Dios y el otro con el mal. Esta interpretación se alinea con la idea de una enemistad entre las simientes, mencionada en Génesis 3:15. Considerar a Caín como hijo del maligno no solo explica su comportamiento, sino que también tiene implicaciones teológicas significativas. Refuerza la narrativa de la lucha entre el bien y el mal, y proporciona un contexto para entender la continua batalla espiritual en la que la humanidad está inmersa. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar la historia de Caín y Abel como una manifestación temprana de esta lucha eterna. La diferencia fundamental entre Caín y Adán es un tema central en la narrativa bíblica. Adán, creado a imagen de Dios, es descrito como un ser dotado de libre albedrío y destinado a vivir en comunión con Dios. Su caída, aunque trágica, es vista como una transgresión remediable mediante la redención. Caín, por otro lado, es presentado como un individuo cuya naturaleza está profundamente marcada por el pecado y la maldad. Desde el principio, Caín muestra una tendencia hacia la violencia y la rebelión. Su negativa a ofrecer un sacrificio aceptable y su posterior asesinato de Abel reflejan una naturaleza en desacuerdo con los principios de Dios. Esta diferencia en comportamiento y actitud sugiere una desconexión fundamental con Adán, que aunque pecador, no muestra la misma propensión a la maldad intrínseca que caracteriza a Caín. La naturaleza de Caín también se manifiesta en su castigo y reacción, mientras que Adán y Eva muestran remordimiento y aceptación de su castigo. Caín responde con desesperación y rechazo. En Génesis 4, 13, 14, Caín se lamenta: «Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé». Esta respuesta indica una falta de arrepentimiento genuino y una continua resistencia a aceptar la justicia de Dios. Comparar la naturaleza de Caín con la de Adán nos lleva a una comprensión más profunda de la narrativa bíblica. Mientras que Adán representa la humanidad en su estado de caída pero redimible, Caín encarna una línea de maldad y rebelión continua. Esta diferencia subraya la complejidad de la naturaleza humana y la lucha constante entre el bien y el mal, proporcionando una perspectiva más rica sobre la historia de la redención y la condenación. Caín es conocido como el primer homicida de la historia bíblica. En Génesis 4:8 se relata el primer asesinato. Y dijo Caín a su hermano Abel: «Salgamos al campo». Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este acto de violencia no solo marca el primer derramamiento de sangre humana, sino que también establece a Caín como el precursor de la maldad humana. El asesinato de Abel por parte de Caín es un acto de traición y celos extremos. La razón detrás del asesinato radica en la aceptación del sacrificio de Abel por parte de Dios, mientras que el de Caín fue rechazado. Este rechazo desencadena una furia y envidia en Caín que culmina en el asesinato de su propio hermano. Este acto refleja no solo la violencia inherente en Caín, sino también su incapacidad para manejar el rechazo y la corrección.
Además de ser el primer homicida, Caín también se convierte en el primer mentiroso registrado. Cuando Dios le pregunta por su hermano, Caín responde en Génesis 4:9, «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Esta respuesta no solo es una mentira, sino que también muestra una actitud desafiante y una falta de responsabilidad por sus acciones. Este comportamiento establece un patrón de maldad y engaño que se ve reflejado en sus descendientes. El legado de Caín como el primer homicida y mentiroso tiene profundas implicaciones teológicas. Establece un precedente para la maldad humana y la necesidad de justicia divina. La historia de Caín nos recuerda las consecuencias del pecado y la importancia de vivir en obediencia a Dios. A través de su ejemplo negativo se destaca la gravedad del pecado y la continua lucha entre la justicia divina y la rebelión humana. El contraste entre Caín y los otros hijos de Adán es evidente y significativo en la narrativa bíblica. Mientras que Caín es marcado por su violencia y rebeldía, los otros hijos de Adán, como Abel y Set, son presentados de manera más positiva. Este contraste nos ayuda a entender mejor las dinámicas familiares y las diferencias en la naturaleza y comportamiento de los descendientes de Adán. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, es descrito como justo y obediente. Su sacrificio es aceptado por Dios, lo que demuestra su piedad y fidelidad. En contraste con Caín, Abel vive en armonía con los preceptos divinos, lo que le convierte en una víctima de la envidia y violencia de su hermano. La vida de Abel, aunque breve, es un testimonio de la rectitud y devoción a Dios. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nace después de la muerte de Abel y es visto como un reemplazo divino. En Génesis 4:25, Eva dice, «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». Set se convierte en el ancestro de una línea de descendientes que continúa adorando a Dios y viviendo en obediencia. Su nacimiento simboliza la esperanza y la continuidad de la línea piadosa de Adán. El contraste entre Caín y sus hermanos subraya la dualidad de la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal. Mientras que Caín representa la rebeldía y el pecado, Abel y Set simbolizan la fidelidad y la obediencia a Dios. Esta dicotomía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. La historia de estos hermanos nos muestra que, a pesar de la presencia del mal, siempre hay esperanza y posibilidad de redención. La personalidad de Caín está marcada por características negativas que lo distinguen de sus hermanos y del resto de la humanidad. Desde el principio, Caín muestra signos de celos, envidia y una disposición a la violencia. Estas características negativas no solo afectan su relación con su hermano Abel, sino que también reflejan un origen más oscuro y problemático. La envidia de Caín se manifiesta claramente cuando su sacrificio es rechazado por Dios, mientras que el de Abel es aceptado. En lugar de corregir su comportamiento y ofrecer un sacrificio más apropiado, Caín permite que la envidia y el resentimiento se apoderen de él, llevándolo al asesinato de su hermano. Esta incapacidad para manejar la corrección divina es un signo de su personalidad profundamente defectuosa. El origen de esta maldad puede ser rastreado hasta su posible conexión con la serpiente. Si Caín es realmente descendiente de la serpiente, su naturaleza violenta y rebelde tiene una explicación clara. La influencia del mal en su vida desde su concepción podría haber moldeado su carácter y comportamiento, haciendo que su vida esté marcada por el pecado y la rebelión contra Dios. La personalidad de Caín y su origen tienen implicaciones teológicas profundas. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias no solo para los individuos, sino también para sus descendientes.
La historia de Caín es un ejemplo de cómo la maldad puede transmitirse y afectar a las generaciones futuras. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en obediencia a Dios y las consecuencias de permitir que el pecado domine nuestras vidas. Durante el tiempo de Jesús, los fariseos tenían una comprensión específica sobre Caín y su origen. En Juan 8:41, los fariseos responden a Jesús diciendo: «Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios». Este intercambio sugiere que los fariseos entendían que ser nacido de fornicación era algo reprochable y posiblemente aludían a la naturaleza del nacimiento de Caín. Jesús, en su conversación con los fariseos, los compara con Caín y señala que sus acciones reflejan las de su verdadero padre, el diablo. En Juan 8:44 dice: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio». Esta fuerte declaración establece una conexión directa entre el comportamiento maligno de los fariseos y el de Caín. La referencia a la fornicación puede interpretarse como un reconocimiento implícito de la teoría de que Caín no era hijo de Adán, sino de la serpiente. Si los fariseos entendieron esta narrativa, su respuesta a Jesús no solo defendía su propia legitimidad, sino que también marcaba una clara distinción entre ellos y aquellos considerados nacidos de fornicación, como Caín. Este contexto histórico y teológico nos proporciona una visión más profunda de cómo las primeras comunidades entendían la historia de Caín y su implicación en la lucha entre el bien y el mal. La comparación de Jesús y la reacción de los fariseos reflejan la gravedad de la acusación y el entendimiento de la naturaleza corrupta y violenta de Caín. La reacción de los fariseos a las declaraciones de Jesús revela mucho sobre su percepción de su propia justicia y su comprensión de la historia bíblica. Cuando Jesús los confronta en Juan 8:44, acusándolos de ser hijos del diablo, su respuesta defensiva y vehemente muestra que se sentían atacados en su identidad y legitimidad religiosa. Los fariseos estaban profundamente ofendidos por la insinuación de Jesús de que sus actos reflejaban los deseos del diablo. Su declaración de que no eran nacidos de fornicación puede verse como un intento de distanciarse de cualquier conexión con Caín y su supuesta descendencia de la serpiente. Ellos se veían a sí mismos como descendientes legítimos de Abraham y fieles seguidores de la ley de Dios. Esta reacción también destaca la importancia de la pureza genealógica y moral en la cultura judía de la época. La idea de ser acusado de tener una conexión con el maligno era extremadamente grave y ofensiva. Jesús utiliza esta acusación para subrayar la hipocresía de los fariseos, que se consideraban justos, pero cuyos actos traicionaban sus verdaderas intenciones y alianzas espirituales. La confrontación entre Jesús y los fariseos, por tanto, no es solo un debate teológico, sino una lucha por la identidad y la verdad. Jesús desafía la comprensión establecida de la paternidad espiritual y el linaje, sugiriendo que las acciones y la fe son más importantes que la genealogía física. Este intercambio ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza del mal y la verdadera justicia a los ojos de Dios. La comparación que Jesús hace de los fariseos con Caín en Juan 8:44 es una de las acusaciones más contundentes en los evangelios. Jesús dice: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio». Al equiparar a los fariseos con Caín, Jesús destaca su rechazo a la verdad y su inclinación hacia el mal. Esta comparación es especialmente significativa porque Caín es conocido como el primer homicida y un símbolo de la rebelión contra Dios.
Al asociar a los fariseos con Caín, Jesús no solo critica sus acciones, sino que también revela la profundidad de su alejamiento de Dios. Los fariseos, aunque se presentaban como líderes religiosos, estaban espiritualmente alineados con el mal, según Jesús. La acusación de Jesús sugiere que los fariseos, como Caín, estaban más interesados en mantener su poder y posición que en buscar la verdad y la justicia. Su resistencia a aceptar a Jesús como el Mesías y su complot para matarlo reflejan la misma naturaleza homicida y envidiosa de Caín. Esta similitud subraya la continuidad de la lucha entre el bien y el mal a lo largo de la historia bíblica. La reacción de los fariseos a esta comparación revela su hipocresía y falta de autoconocimiento. Al negarse a ver la verdad de sus propios actos y la identidad de Jesús, están perpetuando el legado de Caín. Esta comparación no solo condena sus acciones, sino que también sirve como una advertencia para todos los que buscan la justicia y la verdad en su vida espiritual. La acusación de que los fariseos no eran nacidos de fornicación, en Juan 8:41, es un punto clave en el debate entre ellos y Jesús. Este término implica una pureza genealógica y moral que los fariseos defendían vehementemente. Sin embargo, Jesús utiliza esta declaración para exponer su hipocresía y su verdadera naturaleza espiritual. El término nacidos de fornicación podría estar relacionado con la idea de un nacimiento ilegítimo o contaminado, como se sugiere en la teoría de que Caín fue producto de la unión entre Eva y la serpiente. Los fariseos, al afirmar que no eran nacidos de fornicación, intentaban distanciarse de cualquier asociación con la maldad y la corrupción. Querían ser vistos como descendientes legítimos de Abraham y, por lo tanto, como los verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, Jesús desafía esta autopercepción, indicando que la verdadera paternidad no se determina por la genealogía física, sino por las acciones y la fe. Al acusar a los fariseos de ser hijos del diablo, Jesús está diciendo que su linaje espiritual está alineado con el mal, independientemente de su ascendencia biológica. Esta acusación revela la falsedad de sus pretensiones de justicia y su verdadera naturaleza corrupta. La reacción de los fariseos a esta acusación es de indignación y rechazo, pero también destaca su incapacidad para ver más allá de las apariencias superficiales. Su insistencia en su propia pureza genealógica es un intento de justificar su posición y poder, pero Jesús desmantela esta justificación al enfocarse en la esencia de sus acciones y su verdadera paternidad espiritual. Este intercambio resalta la importancia de la integridad espiritual y la verdad sobre las apariencias externas. La comprensión de los fariseos sobre Caín y su lugar en la narrativa bíblica parece influir en sus interacciones con Jesús. Su referencia a no ser nacidos de fornicación y su ofensa ante la acusación de Jesús de que eran hijos del diablo indican una conciencia de la historia de Caín y su implicación en el mal. Esta comprensión afecta profundamente cómo se ven a sí mismos y su papel como líderes religiosos. Los fariseos, al igual que muchos en su tiempo, habrían visto a Caín como el arquetipo del mal y la rebelión contra Dios. Su asesinato de Abel y su consiguiente maldición eran ejemplos de lo que sucede cuando uno se aparta de los caminos de Dios. Al identificarse con Abraham y no con Caín, los fariseos intentaban afirmar su justicia y legitimidad espiritual. Sin embargo, esta identificación se basaba más en la genealogía y las obras externas que en una verdadera relación con Dios. Jesús desafía esta comprensión al exponer la verdadera naturaleza de sus corazones. Al compararlos con Caín, está diciendo que su comportamiento refleja más a menudo la maldad de Caín que la fe de Abraham.
Esta comparación es un golpe a su orgullo y una denuncia de su hipocresía. Jesús muestra que, aunque profesan ser justos, sus acciones demuestran lo contrario. La reacción de los fariseos a esta acusación revela su incapacidad para reconocer su propia corrupción. Están tan enfocados en mantener su posición y poder que no pueden ver la verdad de sus acciones. Esta ceguera espiritual los coloca en la misma categoría que Caín, perpetuando un ciclo de maldad y rebelión. La comprensión de los fariseos sobre Caín, por tanto, es incompleta y se utiliza para justificar su propia autojusticia en lugar de buscar una verdadera transformación espiritual. Las escrituras bíblicas proporcionan varias evidencias que han sido interpretadas para sugerir que Caín no era hijo biológico de Adán. En Génesis 4:1 se dice: «Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón». La ausencia de una referencia directa a Adán como padre ha llevado a algunos a especular que la paternidad de Caín podría ser diferente. Otra pista se encuentra en la distinción que Dios hace entre Caín y Abel. Abel es descrito como justo y su sacrificio es aceptado, mientras que Caín es rechazado y se enfurece hasta el punto de cometer asesinato. Esta diferencia en comportamiento y aceptación sugiere que hay algo fundamentalmente distinto entre los dos hermanos, más allá de sus acciones individuales. En 1 Juan 3:12 se dice: «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». Esta referencia a Caín como del maligno ha sido interpretada por algunos como una indicación de su origen no humano, o al menos no completamente humano. Si Caín es verdaderamente de la descendencia de la serpiente, esto explicaría su naturaleza violenta y su alineación con el mal desde el principio. Estas interpretaciones no son unánimemente aceptadas, pero ofrecen una perspectiva intrigante sobre la paternidad de Caín. Al considerar estas evidencias bíblicas, se puede entender por qué algunos estudiosos y teólogos han propuesto que Caín podría no ser hijo biológico de Adán. Esta teoría añade una capa adicional de complejidad a la narrativa bíblica y nos invita a explorar más profundamente los textos y sus implicaciones. Si aceptamos la teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán, esto tiene profundas implicaciones teológicas. En primer lugar, cambia nuestra comprensión del pecado original y su transmisión. Si Caín es descendiente de la serpiente, su naturaleza pecaminosa es diferente de la de Adán y Eva, sugiriendo que el mal puede tener múltiples orígenes y manifestaciones. Esta perspectiva también afecta nuestra comprensión de la lucha entre el bien y el mal en la Biblia. Caín, como representante de la simiente de la serpiente, encarna el mal de una manera que contrasta directamente con los descendientes de Adán y Eva que buscan vivir en obediencia a Dios. Esta lucha no es solo interna, sino también externa, reflejando la batalla continua entre las fuerzas divinas y satánicas. Además, considerar a Caín como descendiente de la serpiente refuerza la idea de la enemistad entre las simientes mencionada en Génesis 3:15. Esta enemistad no es simplemente una metáfora, sino una realidad tangible que se manifiesta en las acciones y destinos de Caín y Abel. La violencia de Caín es un precursor de la violencia y el mal que continuarán a lo largo de la historia humana, marcando una distinción clara entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Esta interpretación subraya la importancia de la redención y la esperanza en la narrativa bíblica. A pesar de la presencia del mal y la rebelión, Dios promete redención a través de la simiente de la mujer. Esta promesa culmina en la victoria de Cristo sobre el mal, cumpliendo la profecía de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente.
Así, la historia de Caín y Abel se convierte en una parte integral del plan divino de redención y restauración. La teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán presenta desafíos significativos a la narrativa tradicional de la Biblia. Esta perspectiva no solo cuestiona nuestra comprensión de la paternidad de Caín, sino que también nos obliga a reconsiderar la naturaleza del pecado y la transmisión del mal. Estos desafíos requieren una reevaluación cuidadosa de los textos bíblicos y una apertura a nuevas interpretaciones. Uno de los principales desafíos es cómo reconciliar esta teoría con la idea de que todos los humanos descienden de Adán y Eva. Si Caín no es hijo de Adán, entonces no comparte la misma línea de descendencia. Esto podría implicar una visión más compleja de los orígenes humanos y una necesidad de ajustar nuestra comprensión de la genealogía bíblica. Esta reevaluación podría abrir nuevas perspectivas sobre la diversidad y el origen de las humanidades. Otro desafío es la interpretación de las escrituras que han sido vistas tradicionalmente como literales. La teoría de Caín como descendiente de la serpiente introduce un elemento de simbolismo y alegoría que puede ser difícil de aceptar para algunos creyentes. Esta perspectiva requiere un enfoque más matizado y sofisticado para entender los textos bíblicos, reconociendo la posibilidad de múltiples niveles de significado. Esta teoría plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y la redención. Si el mal puede tener un origen distinto al de Adán y Eva, entonces nuestra comprensión de la redención y la salvación también puede necesitar ajustes. La promesa de redención a través de la simiente de la mujer sigue siendo central, pero puede ser vista bajo una luz diferente, considerando las implicaciones más amplias de la batalla entre el bien y el mal. Para comprender completamente las implicaciones de la teoría de Caín, es crucial revisar otras escrituras relevantes que pueden arrojar luz sobre esta perspectiva. Además de los textos mencionados anteriormente, hay pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que pueden ser interpretados para apoyar o desafiar esta teoría. Una revisión cuidadosa de estos textos es esencial para una comprensión más completa y matizada. En el libro de Judas 1:11 se hace referencia a el camino de Caín como un camino de maldad y rebelión. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esta mención sugiere que Caín es visto como un arquetipo de aquellos que se apartan de los caminos de Dios, siguiendo el ejemplo de su rebelión y maldad. Este versículo refuerza la idea de Caín como un símbolo de la oposición a la voluntad divina. Otro pasaje relevante es Hebreos 11:4, donde se elogia la fe de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este contraste entre la fe de Abel y la falta de ella en Caín subraya la diferencia fundamental en sus naturalezas y comportamientos. Abel es visto como justo y fiel, mientras que Caín es asociado con la falta de fe y la maldad. En Apocalipsis 12:9 se describe la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta referencia a la serpiente antigua como Satanás proporciona un contexto adicional para entender la posible conexión entre Caín y la serpiente. Si Caín es descendiente de la serpiente, entonces su naturaleza y comportamiento reflejan esta relación. La revisión de estas y otras escrituras relevantes nos permite construir una imagen más completa de Caín y su lugar en la narrativa bíblica.
Al considerar estos textos en conjunto, podemos explorar las múltiples capas de significado y las implicaciones teológicas de la teoría de que Caín no es hijo biológico de Adán. Esta revisión nos invita a profundizar en el estudio de la Biblia y a considerar nuevas perspectivas sobre las antiguas historias. Al explorar el misterio de la paternidad de Caín, hemos considerado múltiples perspectivas e interpretaciones de las Escrituras, desde la identificación de la serpiente como Satanás hasta la posible relación íntima entre Eva y la serpiente. Estas teorías ofrecen una visión más compleja y matizada de la narrativa bíblica. La pregunta de si Caín es hijo biológico de Adán sigue siendo un tema de debate, pero las evidencias y argumentos presentados nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión tradicional. La teoría de que Caín es descendiente de la serpiente proporciona una explicación coherente para su comportamiento violento y rebelde. Su naturaleza y acciones contrastan fuertemente con las de sus hermanos, sugiriendo una diferencia fundamental en su origen. Esta interpretación también refuerza la idea de la enemistad entre las simientes, un tema recurrente en la Biblia que subraya la lucha continua entre el bien y el mal. Las implicaciones teológicas de esta teoría son profundas. Nos desafía a repensar nuestra comprensión del pecado original, la transmisión del mal y la naturaleza de la redención. Si Caín es verdaderamente descendiente de la serpiente, entonces su historia se convierte en un testimonio de la lucha eterna entre las fuerzas divinas y satánicas. Esta perspectiva añade una capa adicional de significado a la narrativa bíblica y nos invita a profundizar en nuestro estudio y reflexión. Aunque la teoría de la paternidad de Caín puede no ser universalmente aceptada, su exploración nos permite ver la Biblia bajo una nueva luz. Al considerar estas interpretaciones alternativas, podemos enriquecer nuestra comprensión de las antiguas historias y su relevancia para nuestra vida espiritual. Este misterio nos recuerda que la Biblia es un texto vivo, lleno de significados profundos y múltiples capas de interpretación. La cuestión de la descendencia de Caín no es solo una curiosidad teológica, sino que tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal. Al considerar la posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre el origen del mal y su impacto en la humanidad. Estas reflexiones finales nos invitan a integrar lo que hemos aprendido y considerar sus implicaciones más amplias. El análisis de los textos bíblicos y las interpretaciones alternativas nos ha llevado a una comprensión más rica y matizada de la historia de Caín. Su vida y acciones se ven a través de una lente que considera tanto su comportamiento individual como su posible origen sobrenatural. Esta dualidad de interpretación subraya la complejidad de la naturaleza humana y la lucha constante entre los impulsos divinos y satánicos. La teoría de que Caín es descendiente de la serpiente también destaca la importancia de la redención y la esperanza en la narrativa bíblica. A pesar de la presencia del mal y la rebelión, la promesa de redención a través de la simiente de la mujer sigue siendo central. Esta promesa culmina en la victoria de Cristo sobre el mal, cumpliendo la profecía de Génesis 3:15 y ofreciendo una esperanza de restauración y renovación. Finalmente, este estudio nos recuerda la importancia de la interpretación cuidadosa y contextual de las Escrituras. La Biblia es un texto complejo y multifacético que invita a una exploración profunda y reflexiva. Al considerar diferentes perspectivas y teorías, podemos enriquecer nuestra comprensión y aplicación de sus enseñanzas en nuestra vida espiritual. La descendencia de Caín,
aunque misteriosa, es un ejemplo de cómo las antiguas historias pueden seguir hablando y desafiándonos hoy. Nuestro viaje a través del misterio de la descendencia de Caín nos ha llevado a explorar nuevas perspectivas y a considerar interpretaciones alternativas de las Escrituras. Esta exploración no solo amplía nuestra comprensión de la Biblia, sino que también nos invita a reflexionar sobre las implicaciones teológicas y espirituales de estas teorías. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo y comunitario. Invitamos a todos a reflexionar sobre lo que hemos discutido y a participar en una conversación abierta y respetuosa. ¿Crees que Caín no era hijo biológico de Adán? ¿O prefieres mantener la narrativa tradicional? Cualquiera que sea tu perspectiva, es importante considerar las evidencias y argumentos presentados y llegar a tus propias conclusiones basadas en un estudio cuidadoso y oración. La discusión y el debate sobre estos temas pueden enriquecer nuestra fe y comprensión. Al compartir nuestras ideas y escucharlas de otros, podemos crecer juntos en nuestro conocimiento de la Biblia y en nuestra relación con Dios. Este proceso de reflexión y discusión es esencial para una vida espiritual vibrante y significativa. Gracias por acompañarnos en esta exploración intrigante. Esperamos que este estudio te haya desafiado y alentado a profundizar en las Escrituras. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios y seguir explorando y buscando la verdad en la palabra de Dios. Que tu búsqueda de conocimiento y comprensión continúe creciendo cada día.